presento, mi nombre es Andrés Felipe Roballo, del programa de Contaduría Pública. En este caso, la temática asignada para mí fue coeficientes de desigualdad para distribuciones de ingresos, o también conocido como el coeficiente de Gini, ¿vale? Procediendo a esto, continuaremos con lo que son las diapositivas de presentación. En esta instancia veríamos lo que es el coeficiente de Gini de esta primera diapositiva, donde vemos lo que es la medida, es una medida de estadística, ¿correcto? A lo cual es una herramienta cuantitativa ideada por el economista italiano Corrado de Gini en 1912. Esto se generó por una distribución de ingresos, en la cual se utiliza para medir y cuantificar la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población determinada, ¿correcto? Asimismo, la escala del 0 al 1 varía del 0, con una perfecta igualdad, donde todos tienen los mismos ingresos, y el 1 nos evidenciaría lo que sería una perfecta desigualdad, donde una persona concentra todos los ingresos. En esta instancia veríamos, debido a esto, en esta siguiente diapositiva evidenciamos lo que sería la curva de Lorenz, donde visualizaríamos lo que es la desigualdad, ¿correcto? Aquí podemos ver que en una representación gráfica de esta sería un gráfico que nos mostrará la distribución acumulada de ingresos frente a una distribución acumulada de la población. ¿Esto para qué? Permitiéndonos lo que visualizar como tal la desigualdad. En una línea de igualdad, lo que sería la bisectriz, ¿sí? En este caso su nombre técnico, que nos deduciría como línea diagonal perfecta, representaría una distribución donde todos los individuos tienen exactamente pues los mismos ingresos. Ya fuera de esto, vemos en nuestro siguiente recuadro lo que sería el área de desigualdad. El área entre la línea perfecta de igualdad y la curva de Lorenz es proporcional al coeficiente de Gini. Cuanto mayor el área, asimismo es mayor la desigualdad. En nuestra siguiente diapositiva evidenciamos lo que sería el cálculo del coeficiente de la misma, ¿sí? Para esto encontramos lo que es una fórmula matemática. En ella que vemos que se calcula como la proporción del área entre la línea de perfecta igualdad y la curva de Lorenz, donde el área determinada por A dividiría por el área total bajo la línea perfecta de igual, es decir, A más B. En este caso vemos acá lo que sería nuestra correspondiente fórmula, que sería A sobre A más B, donde un coeficiente de Gini más alto indica mayor desigualdad en la distribución de los ingresos. Aquí en nuestra diapositiva podemos ver lo que sería uno de nuestros dos ejemplos que veremos, en el cual en este primero vemos como un 0.63 coeficiente de Gini en Sudáfrica en años recientes. El 70% tiene una concentrada lo que sería su riqueza, donde una pequeña porción de la población concentra la mayor parte de los ingresos totales en este caso, ¿sí? Y el 30% sería el acceso limitado, donde pues la mayoría de la población tiene acceso a una fracción mucho menor de estos recursos. Aquí mismo vemos lo que en esta alta desigualdad refleja lo que son las persistentes disparidades económicas heredadas del apartheid y los desafíos estructurales actuales que manejaban en Sudáfrica. Posterior a esto, en nuestro siguiente ejemplo, vemos lo que sería en países con baja desigualdad, en el cual el 0.24 del coeficiente de Gini de Eslovenia es uno de los más bajos de Europa en años recientes. El 5% genera lo que es una variación típica, donde un cambio de 2 centésimas en el coeficiente representaría una transferencia significativa de riqueza. Ya el 93% de la transferencia de la riqueza es una variación de 2 centésimas que equivale a transferir el 7% de la riqueza del sector más pobre al más rico. ¿Esto que nos deja ver? Que en un índice de distribución de ingresos, como lo vemos aquí reflejado en la diapositiva, relativamente es equitativo, donde los ingresos están distribuidos de manera más uniforme y asimismo entre la población. Ya aquí podríamos ver lo que sería la interpretación del índice de Gini, donde el coeficiente versus el índice es donde aquí multiplicado por 100 resulta un valor entre 0 y 100 para facilitar la interpretación.
En una variación significativa de 2 centésimas el coeficiente de 2 unidades tiene un impacto económico considerable. Aquí es donde vemos lo que serían las transferencias de la riqueza. Dicha variación equivale a una transferencia del 7% de la riqueza del sector más pobre al más rico, como lo habíamos visto previamente. ¿Cuáles implicaciones tendría la desigualdad? Una alta desigualdad genera lo que son tensiones sociales y conflictos, como lo hemos visto en algunos países. Actualmente lo que sería el límite del crecimiento económico inclusivo, y de la misma manera afectaría lo que es el acceso a servicios básicos, reduciría la movilidad social y adicional perpetuaría los ciclos de pobreza, es decir, le daría continuidad. En este caso, si fuera de baja desigualdad, generaría una mayor cohesión social y estabilidad, oportunidades más equitativas, esto lo estamos viendo recientemente, adicional a lo que sería el crecimiento económico más sostenible, mejor acceso a la educación y la salud, que es lo que se busca principalmente en un país de estas desigualdades, y un mayor bienestar general. ¿Cómo podemos ver como tal lo que es el Gini en el mundo en general? En América Latina es una región con alta desigualdad, como lo podemos ver con un promedio de Gini de aproximadamente el 0.48, reflejando en este caso disparidades estructurales persistentes. En Europa, la región con menor desigualdad, con un promedio de Gini de aproximadamente 0.31, gracias a políticas de redistribución y estado de bienestar. Ya finalmente en Asia los niveles son variables de la desigualdad, ya que con países como lo que sería Japón y Corea del Sur mostrando menor desigualdad que otros en el sur del continente. Finalmente podemos generar una conclusión sobre esto, y es que en una comprensión social el coeficiente de Gini es fundamental para entender la distribución de recursos en una sociedad e identificar brechas económicas. Aparte de esto, nos genera la posibilidad de diseñar políticas que le permitan a los gobiernos y a las organizaciones, en este caso, ser más efectivas para reducir la brecha entre ricos y pobres. Y ya en el desarrollo justo promovería lo que sería un desarrollo inclusivo al proporcionar métricas claras para evaluar el impacto en intervenciones sociales. Muchas gracias.